ustedes jóvenes de ir estudiando. Ese es el problema que tiene el boliviano. Yo siempre le voy a criticar eso, ¿eh? Se da un compás de espera, nadie toma su cuaderno, nadie toma su libro. Y después se quejan que me aplacé, que no, que más allá, ¿no? Así son mis otros alumnos en otras materias, ¿no? Miren ustedes, ya es responsabilidad de ustedes. No puede ser que nadie se acuerde qué es lo que habíamos avanzado. Entonces, yo continúo desde el parricidio, porque yo expliqué hasta el feminicidio la última clase, ¿ya? Hasta el artículo 252 bis, que decía el feminicidio cuando se sanciona a 30 años de presidio sin derecho a indulto, y hay ahí unas 9 características para que sea tomado como delito de feminicidio en ese caso. Bien, yo expliqué hasta ahí, pero debo continuar porque no puedo parar esto, porque luego se acuerdan que yo también les di un vocabulario esa vez a ustedes jurídico para que ustedes vayan resolviendo. Entonces yo de ese vocabulario jurídico voy a explicar también ahora las 10 primeras palabras que también van a entrar al examen en este caso, ¿ya? Entonces continúo con el parricidio. ¿Y qué es el parricidio en este caso? ¿Ya? Primero, en el código dice, el que matare a su padre, madre u otro ascendiente, sabiendo quién es, será sancionado con 30 años de presidio sin derecho a indulto. Eso es lo que se cataloga como delito de parricidio. Matar al padre, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, no abuelo, siempre en línea recta para arriba. Eso se constituye en el delito de parricidio y tendría que ser, ¿no?, la penalidad de 30 años. Sin embargo, si una persona, por ejemplo, que fuera hijo adoptivo, ¿será que puede cometer delito de parricidio? Porque aquí dice, ¿no?, el que matara a su padre o madre u otro ascendiente en línea recta. Fíjese que la adopción es una institución del derecho de familia y del menor que toma como hijo al que lo es naturalmente de otras personas. No hay un vínculo consanguíneo. Entonces, ¿qué pasa si ese hijo adoptivo matare a su padre o madre? ¿Comete el delito de parricidio o no? Al decir aquí línea recta, no debería cometer parricidio. Puede ser asesinato, porque sabe quién es, ¿ya? Sabe que son sus padres adoptivos, o sabe que son sus padres, o él cree que son sus padres. Hay un vínculo legal solamente, ¿ya? Hay un vínculo legal, porque el requisito es que haya una línea recta consanguínea, y por más que me discutan a mí, no comete otro colega, no comete delito de parricidio. Puede ser asesinato, podría ser un tipo de homicidio, pero más que todo asesinato, pero no debería cometer parricidio por la ausencia del vínculo consanguíneo de parentesco en ese caso, ¿ya? Entonces, 30 años sin derecho a indulto. Hay casos donde aquí en Santa Cruz de la Sierra se ha dado, por ejemplo, que a veces ha matado al padre. Había un señor ahí en la cárcel de Palmasola, él a los 16 años lo mató al padre. Y yo le digo a él en la entrevista ahí a él, ¿no? ¿Y por qué lo hiciste? Y él me dice, lo que pasa es que mi padre me trataba de opa, me trataba de burro, de sonso, porque yo tenía ya 16 años y estaba en tercero básico, porque siempre me aplazaba, ¿no? Entonces ya un día me dio con la pala con la que carpía por allá adelante de Cotoca, en un pueblito, ya, La Enconada, creo, si no me equivoco. Entonces, él dice, yo fui y tomé la escopeta con la que él mismo cazaba y vine y le tiré, dice, ahí a 1 metro de distancia, ¡pum!, lo maté. ¿Y cómo te sentí? Bien, porque no hay quien me diga sonso, burro. Mire, pero este joven, yo analizándolo a simple vista, observándolo así, él obviamente es un poco maleado, era de la mente, maleado. Es decir, tenía cierta insanía mental, de discapacidad mental. Por lo tanto, a él, por ejemplo, yo sé que aquí inmediatamente nuestro medio va a decir, ya ha aparecido 30 años, pero estaba en el grado de semi-imputabilidad por esa deficiencia del cociente intelectual que éste tenía. Por lo tanto, al ser semi-imputable, debería habérselo procesado, pero aplicarle, por ejemplo, una medida de seguridad.
pero hay grados de cociente intelectual. Hay de 1 a 30, de 30 a 60, de 90 a la unidad, ¿no? Que están supuestamente los que somos normales y los superdotados que están de 1,1 adelante. Entonces aquí él ya estaba, a ver, ahorita debe estar ya el 25 más o menos, a ver, 16, 32, más o menos unos 22, unos 23 años ya está él ahí en el penal. Le deben de faltar unos 7 años para que cumpla la responsabilidad penal. ¿Y cómo te sentís? Bien, me dice él, mire usted, sin ninguna clase de remordimiento. Se lo sancionó por parricidio, pero él debería haber tenido otro tipo de sanción a través de un análisis psicológico y psiquiátrico de esa persona. Era como el caso donde otras 2 personas, que yo creo que les hablé de eso, deciden darle muerte al padre porque este era un poco, ¿me entiende?, duro con el dinero. Pero aunque sea duro con el dinero, los padres, es su derecho porque es su trabajo. Si quieren, nos dan. Obviamente, cuando uno está niño, ¿no es cierto?, le dan para la escuela, para el colegio, para el recreo. Pero si más después los padres no quieren darle a uno, no le dan nomás, porque vamos a hacer. Es como no puede ser obligado a que los padres, por ejemplo, den un anticipo de legítima o de herencia. Es si ellos quieren, si ellos les da la gana. Mientras tanto, no podemos obligarle nosotros los hijos a los padres que nos den un anticipo, por ejemplo, de herencia. Entonces, este era un señor cochabambino que tenía dos hijas. La hija menor de 17 años tenía discapacidad mental, lamentándolo mucho. O sea, había nacido con una capacidad diferente de bajo el cociente intelectual. Pero uno sigue siendo persona, no importa eso. Y la otra hermana tenía ya, ella 28 años, y ella era administradora de empresa que estaba de novia con un compañero mío cronista deportivo, que era en ese momento, ¿no? Él era un relator de los partidos de fútbol y la fortuna del señor eran 6 millones de dólares. Entonces, ellos dicen, este viejo tal y cual no nos va a dar nada, mira vos, de anticipo de herencia, dice ella. Entonces le plantea al novio darle muerte a su propio padre, ¿ya? Los dos planean, ¿cómo vamos a provocarle la muerte? Contratémoslos al jardinero, el mismo jardinero que ellos tenían en esa su casa de lujo. Entonces, ¿qué hicieron? Le dicen al jardinero, aquí está usted, $2,000 para empezar el trabajo, porque es un sicariato, es un asesino a sueldo, la muerte por encargo que viene a llamarse en el área del AMPA delictivo. Y le dicen los otros $2,000, porque fueron $4,000, tras que ya lo estemos viendo nosotros ahí en el velorio, ¿no? Al padre que era el suegro, obviamente, de él. Bien, entonces llega el jardinero, abre la puerta, él que siempre abría la puerta, el propietario del domicilio, el señor cochabambino, y ahí le dispara 2 impactos de proyectil al pecho, y uno fue tan certero que le atraviesa el corazón y le produce la muerte, ¿ya? Le produce la muerte instantánea. Entonces ya después viene el escándalo, ¿no? Se ha producido, decía, un ajuste de cuenta en los medios de comunicación, pero como la gente se fija en todo, no olviden ustedes, ¿no? Al menos cuando hay muerte, cuando hay velorio, la gente va y se fija si el cementerio era pobre, si el cajón era de 8O, si era un cajón feo. ¿Eso para qué importa? O si el cajón era de lujo, con oro, con diamante, eso ya no importa, ¿me entiendes? Las cosas son en vida, joven. Entonces, la gente de todos modos se fijó en él, ¿no? En el velorio, que la única que lloraba era la hija menor, la de 17 años, la que tenía el problema mental, ¿ya? De la deficiencia del cociente intelectual. Y la otra nada. Entonces viene la sospecha, empieza la interrogación, ¿y quién es el que viene? Y ellos mismos dicen, no, aquí el único que entra es el jardinero, etcétera, venga acá. Entonces lo toman ahí, lo aprenden al jardinero. A los 2 días, un policía lo espera adentro, a ver, ya no sospechando, entra el jardinero y lo toma. Le dan 2 palazos al jardinero, y ustedes saben que las torturas, dicen, no proceden porque también es delictiva. Pero comúnmente la policía hace eso. Entonces le dieron 2 palazos más una presión psicológica, y el tipo delata, el jardinero, ¿ya? El autor, porque él era el autor material. Los otros se constituían en autores intelectuales, tanto el yerno como la hija. Y dice, lo que pasa es que ellos me pagaron, dice, $2,000, y $2,000 ya
tras que lo han visto muerto al señor este. Entonces lo detienen inmediatamente al cronista deportivo y él se asustó de ver obviamente a la policía y todos ahí los medios de prensa, porque él era también periodista. Entonces él, tras que ve todo eso, él mismo solito se delata. Y hay un aforismo latino que dice en materia penal, ¿no? A confesión de parte, relievo de prueba. No hay más que usted haga porque ya confesó. Es una especie de someterse a un procedimiento abreviado, ahora que en ese entonces no había el procedimiento abreviado en la legislación procesal penal. Así que lo detienen a él y a él. Miren ustedes, a él lo procesan por el delito de asesinato, ¿ya? De asesinato. Le dan 30 años de presidio sin derecho a indulto. Él está actualmente en Palmasola. Y a la muchacha, a la de 28 años, ella comete 2 delitos, porque es parricidio, pero el hecho de haber planeado, craneado la muerte de su propio padre, habla de una planificación, de una premeditación. Por lo tanto, ella está cometiendo 2 delitos, parricidio y asesinato. ¿No? No que acá directamente, no, parricidio nomás, claro que yo sé que es parricidio, pero es un concurso ideal de delito, porque hay 2 características en las cuales está adecuando su conducta la muchacha, ¿no? Que es al asesinato por la premeditación y al parricidio. Entonces le dan igual a ella 30 años de presidio, ya por haber cometido ese delito. Y los 6 millones de dólares, ¿qué pasa? Cuando se demuestra que ella cometió realmente el delito de parricidio y asesinato, obviamente, entonces por ley viene en ese momento alguien en representación de la muchacha, otra hija de 17, y pide que haya desheredación de la herencia por indignidad de pleno derecho que lo establece el Código Civil. Ya en el artículo, ahí en el Código Civil, habla de una indignidad que yo hablé algo la otra vez con ustedes, ¿no? En el artículo, miren ustedes, ahí 1009, dice, ¿no? Motivo de indignidad. Quien fuere condenado por haber voluntariamente dado muerte o intentado matar al de cuyos o su causante. Al de cuyos quiere decir el dueño del patrimonio, que es el muerto en ese caso. Entonces se la deshereda, pero es por petición, ¿no? De un representante legal a través del abogado de la muchacha. Entonces los 6 millones de dólares pasaron a la muchacha de 17 años, imagínense ustedes. Si la de 28 hubiera tenido un hijo, ahí por más que se la desherede a la madre, esa herencia que a ella le correspondía, que son 3 millones, hubiera pasado por lo menos a su hijo si ella hubiera tenido, porque las responsabilidades son personalísimas. No es que porque la desheredamos a la madre, también lo desheredamos al nieto en ese caso. No, ahí no es eso. Entonces, miren ustedes los casos de parricidio hay, ¿no? Porque ahora así está la realidad en este mundo contemporáneo, donde lo que le dan huasca a los padres ahora son los hijos, ya no los padres a los hijos, ¿no? Ustedes ven situaciones comúnmente de denuncia donde se da, ¿me entiende?, esa malcriadez arrobaldada y delincuencial al mismo tiempo, ¿no? Donde los hijos, por ejemplo, maltratan a los propios padres en ese caso, ¿ya? Ese es el delito de parricidio, joven, el delito de parricidio. Bueno, pasamos al homicidio por emoción violenta. Primero, este homicidio por emoción violenta, en el código dice quien matare a otro en estado de emoción violenta, ¿no? Excusable, será sancionado con reclusión de 2 a 8 años. Bien, ¿qué es la emoción violenta? Es un arrobamiento del alma. Es cuando la persona por ira, por iracundez, por furia, por enojo, se pierde en ese momento y no toma conciencia de su acto o actúa movido por esa situación, ¿me entiende?, de ira en ese momento, de ofensa a su propio honor propio, ¿ya? Ahí es la emoción, dice, violenta, pero dice la palabra excusable. La palabra excusable es que se lo puede excusar,
significa que se lo puede entender por qué él actuó en esa circunstancia, por qué él tomó la decisión, por ejemplo, de matar a la persona. No debió actuar así, ya no debió actuar así, ¿no? ¿Y quién puede provocar emoción violenta? Cualquier persona. Por eso es que en la calificación de los delitos dice, ¿no? Hay delitos que empiezan diciendo, ¿no? El que matar, el que violar, etcétera. Quiere decir que cualquier persona puede cometer ese delito. Pero en el caso del parricidio, no, porque para que sea, ahí dice, no, el que matara a su descendiente, o sea, el hijo es el único, mejor dicho, que podrá matar a su ascendiente. Hay delitos generales y hay delitos propios. Los delitos generales son aquellos en la que cualquier persona puede matar, pero cuando dice delitos propios es cuando ciertas personas son los únicos que pueden cometer ese delito. Por ejemplo, el cohecho, por decir, activo, la concusión, el peculado, la corrupción, solamente lo pueden cometer los funcionarios públicos que están cumpliendo una función, ¿me entiende?, de administración de los bienes del Estado. Entonces, no cualquiera, usted de repente otra no es, no, funcionario público. Esas personas son exclusivamente las que pueden cometer ese delito. Eso se llaman delitos propios o de mano propia, por ejemplo, ¿no? Que ustedes tendrían que verlo en el área penal. Esa figura, por ejemplo, ¿no?, en la calificación, porque eso yo paso con mis alumnos, por ejemplo, en penal. Bien, entonces, esa emoción violenta, fíjense, es excusable, ¿no? Sería de 2 a 8 años de reclusión. ¿Y cuáles serían los casos o el ejemplo, por ejemplo? Y aquí hay una crítica, porque miren, dice, en este tipo penal no procederá en los casos de feminicidio. Y eso es criticable, ¿no? Porque si la mujer, fíjese que si el hombre le encuentra a su mujer, por decir, en otra situación de infidelidad, y el hombre agarra y la mata en esa circunstancia, dice, porque él se va ¿no?, a molestar muchísimo, él se va a perder seguramente de celo y va a matar, lo puede matar a los dos. Entonces, para ese caso, para él no es, digamos, emoción violenta, directamente feminicidio. Sería 30 años, imagínese usted. Y para el otro, el varón que lo ha matado al otro, digamos, ¿no?, para él sería así emoción violenta, o sea, para el otro, a la otra víctima, y no es correcto eso en este sentido. Debe tomarse en cuenta, ¿no?, la emoción violenta en esa circunstancia. ¿Por qué? Porque si la mujer, a ver, escuchen esa, si la mujer, por ejemplo, matare al hombre encontrándolo en situación de infidelidad, para ella vale la emoción violenta, y ella sí sería 2 a 8 años de cárcel, de reclusión. ¿Acaso la reacción no sería la misma y el hecho no es el mismo? Entonces la ley debe ser por igual, ¿no es cierto? Porque en la misma situación, ¿no?, de la persona de reacción la puede tener. Obviamente hay personas que son diferentes de acuerdo, ¿no?, a cómo uno ha recibido cierto tipo de educación. Por ejemplo, fíjense, en Europa, ¿no?, si la mujer se va con otro varón en delante, el otro le gustó, el otro dice, bueno, ¿qué voy a hacer?, ¿no? Es su gusto, se siente bien, ya dice, listo, es su felicidad. Ella igual si lo ve al otro, ¿no? Entonces dice, bueno, si en Holanda, por ejemplo, hay unas avenidas en Francia que se llaman las avenidas del amor, ¿no? Pasó otra dama y le gustó esa y se va con ella, y listo. La otra dice, ni modo, le gustó más que a mí y ya se fue. Esa es su felicidad, ¿no? Fíjense, otro tipo allá de forma de ser. Acá en Bolivia hace eso, ¿no?, la persona, y 100% que la reacción es con machete, con pala, con picota, con qué sé yo, pero es cierto, con hacha, y por último con bala. Así resuelve, ¿no es cierto? Porque hay otra forma de ser, digamos, del hombre latinoamericano en ese sentido. Así que eso, excusable. Cuando dice excusable, quiere decir que se entiende por qué actuó en esa circunstancia la persona. Una vez en Argentina, por ejemplo, llegó el padre, ¿no es cierto?, dueño de un inmueble, y lo encuentra el delincuente violando a su hijo de 10 años, que era, ¿no?, que tenía síndrome de Down. Entonces, ¿cuál va a ser la reacción del padre? Él se pierde en ese momento y la reacción es matar. Yo lo entiendo. Va a ser matar. Y ese es un caso de legítima defensa, oiga. No, que él
¿no? ¿Me entiende? Lo agarra y se dan una tremenda golpiza. El padre, obviamente, en su honor, ¿no? En lo que él está defendiendo acá, ¿no? Esta cuestión de su propio hijo, al fin lo somete y le corta, lo castra. Obviamente una castración es muerte, se sobreentiende en esa circunstancia. ¿Y qué sucedió ahí? Miren ustedes, ¿no? Los medios de comunicación amarillistas, traidores también, los argentinos igual que acá, lo apoyaron, bienvenido sea, le dicen, no, que hay un hombre que tomó esa decisión defendiendo a su hijo, lo castró al desgraciado, y ahí que ya se está muriendo, ¿no? En el hospital, porque al fin y al cabo, ¿no? Vienen desangrándose, lo llevan y ya le dan el auxilio médico. Y a los días ya lo estaba procesando por tentativa, miren ustedes, de homicidio, el delincuente al padre. Y así, sí, porque él no debió actuar así. No, pues oiga, ¿no? Cualquiera va a reaccionar así, en ese caso, cualquiera, ¿me entiende? Entonces, hay una emoción violenta que es excusable, porque puede actuar también por móviles honorables las personas, sería otro ejemplo. ¿Cómo sería móviles honorables si una persona le dice, por ejemplo, no, hijo de tal a uno, ¿ya? Entonces le está levantando, inclusive hasta le está mellando el honor y la dignidad de algún padre fallecido. Cualquiera puede reaccionar y se pierde y va a matar. Hubo un motivo, ¿no?, por la cual él actuó de esa forma, se sobreentiende. Entonces, en la calificación que va a hacer el juez en su sentencia, independientemente a, ¿no?, la acusación que haga uno como fiscal, debe valorar esos motivos excusables u honorables para que él dicte la sentencia y tome en cuenta y sea homicidio por emoción violenta en ese caso, ¿ya? Entonces yo el consejo que le doy a ustedes, si hay esto, no es lo que sea, uno se separa y se acabó, pero no lleguen a las manos, no lleguen a la pistola, al machete. ¿Qué tanto afán, hombre, de hacer esas cosas, no? Acá el boliviano hace eso, y agarra y mete balas ese ratito, y después está 30 años en la cárcel aquí. Bueno, y luego tenemos ahí ese del homicidio por emoción violenta. Entonces, fíjense que para la mujer procede y para el varón no, en los casos, por ejemplo, de infidelidad. Y la reacción es la misma, debería ser por igual en este sentido. Por eso dice, este tipo penal no procederá en el caso del feminicidio. Y no puede ser eso, ¿ya? Bueno, pasamos al homicidio en prácticas deportivas. Y acá dice, en el artículo 255, el deportista que tomando parte de un deporte autorizado causare la muerte de otro deportista, ¿no?, en el acto del deporte con evidente infracción a los reglamentos, ¿no?, internos respectivos de ese deporte, será sancionado con 6 meses a 2 años de cárcel. Es bajo, 6 meses a 2 años de cárcel. Pero acá se entiende, porque es un homicidio en prácticas deportivas. ¿Cuáles son los requisitos, entonces, para que yo catalogue como homicidio en práctica deportiva? Si yo les preguntara hasta en el examen. Primero, debe ser de deportista a deportista, porque ahí está diciendo. Entonces, ese es un delito, por ejemplo, de mano propia o propio, porque solamente deportista a deportista. ¿Ya? Entonces, tiene que ser deportista a deportista que le cause la muerte o una lesión grave o gravísima en el acto del deporte. Entonces, primer elemento, debe ser de deportista a deportista, ¿ya? Segundo lugar, el deporte debe ser autorizado. Tercero, que el acto de esa infracción o esa muerte o esa lesión se produzca dentro de la competencia deportiva, ahí mismo, se produzca ahí. Y cuarto, que haya evidente infracción a los reglamentos de dicho deporte. Por ejemplo, a ver, vamos por partes. Cuando dice de deportista a deportista, el deporte autorizado, aquellos deportes que son autorizados como el taekwondo, el karate, como el fútbol, etcétera, ¿ya? Entonces, ahí es un deporte autorizado y es de deportista a deportista, pero hay reglas que cumplir. En el fútbol, usted no puede ir, no, porque yo me lo hice bailar, me lo gambeté al otro, no puedo ir yo
y de rabia darle 2 patadas voladoras aquí en el cuello y provocarle la muerte. Entonces eso es infracción al reglamento. Es a la pelota, ¿no es cierto? No es a la persona a darle. Si se corta la clase, volvemos a empezar, por favor, jóvenes, ¿ya? Entran al mismo link, no se olviden eso, ¿ya? Volvemos a empezar. Y en ese caso, entonces ahí hay una infracción, pero era de deportista a deportista. Ahora, si el otro, ¿no?, que se lo hizo bailar, lo gambeteó, le dice, el que es víctima, ¿no?, el que ha quedado en ridículo, le dice, vas a ver allá fuera del estadio, te voy a pegar por lo que me has hecho bailar. Entonces lo espera afuera del estadio Willy Vende o Tawichi, ¿no?, y va y lo espera y le da una reverenda tunda y lo mata. Eso no es homicidio en práctica deportiva porque está fuera de la cancha deportiva ya y ha sido amenazado. Eso podría ser ya hasta asesinato u homicidio dependiendo de la característica en ese momento. Segundo lugar, tiene que ser el deporte autorizado. En esto, antes que me olvide, deporte a deportista. En las competencias, por ejemplo, de coches de carrera, la gente tiene esa costumbre, ahí acá el hipódromo, ¿no es cierto? Eso les hacía eso, ¿no? Esa competencia de coches de carrera. Y la gente se acostumbra, oiga, y ese tiene esa mala costumbre estúpida. Van los coches de carrera en las curvas y la gente se pone en la curva a mirar. Son capaces de tocar el auto que viene a gran velocidad. Si ahí se fuera y se desviara el deportista, puede causar la muerte de un sinnúmero de personas, como se ha dado muchas veces. Pero ahí el mirón, ustedes y yo que estamos de mirones, de mosqueteros de esa competencia deportiva, no somos deportistas, pero tampoco le podemos decir a él, esto no es cierto, es homicidio, 20 años hay que echarle a este. No, eso podría ser, ¿me entiende? Evidentemente es una competencia deportiva de él, nosotros no, porque somos ahí, ¿me entiende? Las personas imprudentes que nos hemos ahí puesto ahí casi para que el otro venga y nos arrolle. Podría ser homicidio culposo, ¿por qué? Porque no somos nosotros, ¿no?, deportistas, solamente somos, ¿no?, como alguien diría, como diríamos el Camba Belatacú ahí, mirando, estamos mirando, ¿entiendes? Pero ya además de imprudente, porque queremos hasta tocar ahí el auto, queremos limpiar el auto, lo que está pasando, ¿no?, a gran velocidad. Entonces podría ser homicidio culposo, pero tampoco en homicidio en práctica deportiva, porque no somos deportistas los mirones. Segundo lugar, tiene que ser el deporte autorizado, decía yo. El fútbol es autorizado, algunos otros deportes son autorizados, pero en esas peleas hay, por ejemplo, ¿no?, peleas así furtivas, fuera de la ley, donde van y se dan una reverenda golpiza a las personas y se matan, eso es homicida 100%, porque no es una competencia deportiva. Cuando empezó esto del MMA, ¿no?, en Estados Unidos, ahí era fuera de competencia, porque no era un deporte autorizado. Ahí peleaba una persona que pesaba 160 kilos con otro que pesaba la mitad, 80. No, pues, ¿qué iba a hacer? Lo va a aplastar, oye, y lo mataba. Si lo mataba ahí, por ejemplo, en ese sentido, mejor dicho, era homicida 100%, no homicidio en práctica deportiva, porque ese tipo de deporte no era autorizado y era sin ningún tipo de protección en las manos. Por eso después ya se estableció, ¿no?, se hizo un proceso y dijo ciertas reglas van a tener esto para competir. Primero se cubren y pasó a ser ya un deporte autorizado, que es un deporte bestial y salvaje, porque a la larga esa gente va a terminar muerta y puede haber otros que terminan muertos dentro de esa competencia propia deportiva, como la otra vez que le hundió el cráneo, ¿no?, con un rodillazo y la persona se murió a los días. En el box, por ejemplo, también están ciertos golpes que están prohibidos. El golpe prohibido es aquí en la parte de la nuca. ¿Por qué? Porque ahí tenemos el canal de circulación y canal de respiración. Entonces un golpe ahí puede provocar la muerte o el desmayo. Está prohibido. Pero si yo le doy en el corazón, le doy por acá y el otro se cae y se me muere, no es infracción, porque yo le he dado los golpes donde están permitidos. Otro lugar donde está prohibido es en las partes genitales, porque puede causarle la muerte al otro boxeador. Y se le da ahí ese territorio más y se muere. Eso sí es un homicidio en prácticas deportivas,
Ya, eso es un homicidio de práctica deportiva, como el gran Argüello, que después de haber dejado el boxeo, 13 años volvió porque estaba yesca, porque estos se gastan todo el dinero, ¿no? Que ellos ganan como Mike Tyson. Entonces volvió y a pelear con el campeón, que era ya joven, pero un tipo de 26 años, y él ya tenía 40. Entonces él vuelve a la competencia y el otro pues le dio, bueno, lo dejó desmayado, y en el interín de llevarlo desde ahí, ¿no? Desde el ring hasta el hospital, él muere. Ya, él muere. No se produjo la muerte ahí, ¿no? Dentro del ring. Es en el trayecto que está yendo. Pero los golpes le ha dado donde es permitido. Por lo tanto, él debe quedar totalmente ileso o indemne de toda responsabilidad penal, porque los golpes le dio donde está permitido, no hubo infracción, y si el otro se murió fue ya de panada, porque para qué va a volver a pelear a esa edad cuando él había colgado los guantes ya 13 años atrás, ¿no? Y luego, entonces tiene que ser, no se olvide, no esa, la muerte o la lesión grave o gravísima tiene que producirse dentro de el campo deportivo, dentro ahí de ese momento del ring, del cuadrilátero, de la cancha deportiva, etcétera, etcétera. ¿Ya? Tiene que ser ahí, dentro de eso. Es como el otro día, ¿no? El actor de cine ese que le dispara y el arma había sido de verdad y pula, mata a la otra dama, ¿no? Él no sabe que ahí hay una bala de verdad, ¿no? Entonces, miren, él está ileso de responsabilidad. Podrá haber homicidio culposo, pero no pueden echarle a él homicidio en primer grado, por ejemplo, en